buenas, estamos en el segundo vídeo de mi canal Mis Pensamientos. Es un blog dedicado un poquito más a lo personal, a cómo pienso, a cuáles son mis experiencias como ser humano, qué es lo que veo, qué es lo que observo en esta sociedad, en el sufrimiento de mis pacientes a lo largo de estos años de práctica clínica y en estos últimos años con mis alumnos, lo que veo por el mundo, en mis viajes, etc. Y hoy quería hablar en este, como hemos dicho, segundo vídeo, dedicado un poquito más a lo personal, ¿no? a mi forma de mirar, ¿no? Esta sociedad donde intentamos entender, ¿no? qué es lo que está pasando, por qué sufrimos tanto, ¿no? Yo ya sé que evidentemente la sociedad o el ser humano tiene la misma capacidad de ser feliz como la misma capacidad de ser infeliz. Evidentemente no podemos ser felices si no contactamos con nuestro potencial, ¿no? de sufrimiento. Sin embargo, estos seres que descubrimos, ¿no? el darnos cuenta, el despertar, el estar en contacto con la realidad primaria, el ser consciente, ¿no? de uno mismo no nos exime, ¿no? de lo que es el sufrimiento, ¿no? Realmente incluso muchas veces sufrimos más, ¿no? Porque somos conscientes, ¿no? del ser, ¿no? Y bueno, a veces no es agradable, pero sin embargo esa potencialidad de sufrimiento que tienen ciertos individuos también la pueden experimentar en la felicidad, ¿no? Porque si no sufrimos tampoco podemos ser felices, ¿no? Bueno, pero yo lo que quería era hablar de algo que nos hace sufrir y realmente no tiene nada que ver con nuestro potencial, ¿no? de ser más conscientes o menos conscientes de nuestra realidad y de nuestro entorno. Hablo de ciertas limitaciones que nos introyectan, ¿no? en nuestra mente, sobre todo cuando nacemos en esta sociedad, ¿no? sobre todo en la sociedad occidental. No tanto en la sociedad oriental, donde la visión de la realidad yo creo que está más próxima, ¿no? a eso que nosotros llamamos realidad primaria, ¿no? La verdad suprema, ¿no? Eso que trasciende a lo mental, ¿no? Y déjenme que les explique, porque yo creo que el ser humano sufre mucho por culpa de una limitación que él mismo se ha puesto a sí mismo, ¿ok? Y esto viene en nuestra cultura, sobre todo porque hemos empezado a utilizar muchísimo nuestra parte racional. Tenemos que saber, según, por ejemplo, las teorías de Kendall, ¿no? las teorías del neurocientífico estadounidense que nos dice que el cerebro está compartimentado, ¿no? en tres subestructuras, ¿no? La parte intuitiva e instintiva, ¿no? que sería el cerebro reptiliano, poco más que el cerebro que nos ayuda, ¿no? a aprender por ensayo y error, ¿no? por refuerzo positivo y negativo. Luego tendríamos el cerebro emocional, ¿no? más mediado por todo aquello que tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? donde se procesan las emociones básicas, ¿no? La medicina china cataloga en 5, acordémonos, ¿no? Por un lado el miedo, por otro lado la ira, por otro lado la alegría, por otro lado el asco y por otro lado la tristeza. Y hay una más que es la sorpresa, pero sin embargo esa la tendremos que explicar en otro capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Yo lo que quiero saber, lo que quiero explicar es que luego tenemos el cerebro racional. El cerebro racional es la potencialidad que realmente nos ha hecho expandirnos, ¿no? Como animales dominantes en este planeta, ¿no? Por desgracia, el ser humano, esa misma potencialidad, si no la comprende bien, posiblemente sea también la puerta hacia una gran destrucción, ¿no? Como podemos algunos anticipar, ¿no? con lo que estamos viendo. Yo creo que no, yo creo que nos estamos dando cuenta, pero me gustaría por lo menos hacer un vídeo señalando dónde yo creo que hay un grave error en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad yo creo que la potencialidad del razonamiento se está convirtiendo en nuestro propio enemigo. Y esto es así porque los seres humanos hemos inventado un método que se llama método científico. Es una forma de observar la naturaleza muy potente, es una herramienta brutal, una herramienta que nos ha hecho avanzar muchísimo. Gracias a esa herramienta podemos ver el espacio, podemos cambiar un corazón, es decir, es buenísima. Sin embargo, nos está en la mente, en el estado más complejo, ¿no? del ser humano, en el procesamiento de lo mental, está convirtiéndonos en autómatas, ¿no? nos está convirtiendo en máquinas. Y estamos perdiendo algo muy importante. Mirad, el universo es muy complejo. Cuando hablo del universo
como una totalidad. El cuerpo, las células, las moléculas, el procesamiento de lo cerebral. Todo es tan complejo que la ciencia moderna lo que ha intentado es compartimentar la realidad. Es decir, nos estamos especializando para entender cómo funciona la naturaleza. Eso está bien, no está mal, porque gracias a la especialización estamos consiguiendo entrar dentro de un mundo del desconocimiento y llegar más lejos, ¿no? El problema es que cuando separamos las cosas, para analizarlas las fragmentamos. Y al fragmentarlas, las aislamos de la realidad, de las leyes naturales vitales, ¿no? que la medicina china lleva más de 5.000 años y las filosofías antiguas más de 15.000, más de 20.000 años, ¿no? Nosotros somos una totalidad compleja, somos sistemas complejos que funcionamos en redes cibernéticas, de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Eso ya lo explicaré en un capítulo de acupuntura científica. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que somos seres complejos que funcionamos en red. Esta complejidad, el método científico lo que ha hecho ha sido fragmentarla para entenderla. Y ha cometido el grave error de luego no reconstruir esa fragmentación en la realidad. Y hoy en día nuestra mente está adiestrada para separarlo todo por partes, fragmentar la realidad y luego desde esa fragmentación generar una nueva realidad fragmentada. Y eso es la sociedad en la cual vivimos. Nos estamos aislando los unos de los otros. Miren, yo vivo en España, yo no sé dónde vivirán ustedes, pero hemos creado fronteras. ¿Las fronteras dónde están? España está separada de Portugal, está separada de Francia por unas líneas imaginarias. No existen las fronteras. Nosotros nos estamos inventando una fragmentación del propio planeta. Al fragmentar las cosas las vemos diferentes, porque yo soy este trozo y tú eres este trozo. Y no somos dos trozos, somos un nosotros. Y eso es lo que hemos perdido hace varios años, ¿no? Décadas, desde que entró el método científico. Pero ya a principios, ¿no? de la era cristiana, nosotros nos hemos ido fragmentando, poniéndoles a todo nombres, historias y líneas. Pensamos que hay un corazón separado de un hígado. Pensamos que existe un estómago que no tiene nada que ver con mis ojos. Pensamos que tenemos un cerebro que es donde se procesa toda la información, cuando en realidad la información se está procesando entre la interactuación de usted y yo. Esta mirada fragmentaria de la realidad es uno de los pilares de la neurosis actual de la sociedad moderna. Tenemos que dar cuenta que la sociedad no puede estar fragmentada. Evidentemente yo tengo confianza en que el ser humano un día abra los ojos y se dé cuenta de que no existen las fronteras, no existen los territorios. Cuando nos demos cuenta de ello, entonces podremos evolucionar y dejar atrás esa neurosis de la fragmentación social, de la fragmentación corporal. La medicina es fragmentaria. Usted va al médico y normalmente luego le manda a un especialista como si fuéramos un vehículo, ¿no? Usted va al cardiólogo, va al reumatólogo, va al traumatólogo, va al ginecólogo, ¿por qué? ¿No? Está bien, la especialización está bien, pero sin embargo perdemos la globalidad del ser, ¿no? Si la cabeza va mal, vamos al psiquiatra. Pero ¿dónde está la totalidad de ese individuo? Hoy en día la medicina moderna, gracias a la medicina psicosomática, ya está abriendo su cabeza al concepto del sistema holístico, la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no? Los sistemas PINE, ¿no? Donde hoy nos hemos dado cuenta, ¿no? Que el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, no son tres sistemas, son solamente un sistema. ¿Qué pasa entonces con esta realidad que nosotros hemos desarrollado, esta medicina fragmentaria? Si tratamos a nuestros pacientes como unidades, evidentemente no estamos tratando a un ser humano, estamos tratando a una cosa. Y un ser humano es la interacción entre toda su realidad corporal, la realidad social y la sensación y la experimentación en el aquí y ahora. Es muy complejo, pero la iluminación, cuando los místicos nos hablan de la iluminación,
Si nosotros estudiamos qué es qué es el ser iluminado, nos damos cuenta que el ser iluminado es un ser no fragmentado. Yo sé que usted ha estado iluminado. ¿Sabe cuándo usted estuvo iluminado? Cuando fue un bebé. Usted cuando vino al mundo no tenía prejuicios, no tenía sombras. Su mente estaba abierta a ser el universo entero. A partir de ahí lo fueron introyectando, nos fueron adiestrando y nos fueron condicionando. Hoy, con la edad que tenemos, nos tenemos que dar cuenta que estamos fragmentados y a partir de ahí podremos empezar a crecer como individuos, porque la única forma de amar al prójimo es dándose cuenta que el prójimo eres tú. Tú y yo somos un nosotros. En el momento consigamos sentir el nosotros, habrá una relación real. Mientras tanto, usted estará en su yo y yo estaré en mi yo. Yo a usted le veré como un tú y usted me verá a mí como un yo, como un tú, claro. Con lo cual nunca generaremos un nosotros. Espero generar un nosotros con alguien especial. Ese es el objetivo. Nos vemos en el próximo vídeo de pensamientos.